Esto que voy a mencionar es muy delicado, porque se censura, se bloquea, se prohíbe que la gente busque la verdad o cuestione lo políticamente correcto, así como nos censuraron la crítica a este libro hace unos años. Actualmente se ha forzado demasiado en el mundo del entretenimiento la aparición de personajes pertenecientes al colectivo LGBT+. En las universidades y centros de estudios se hace un adoctrinamiento donde se les dice a todos que la ciencia no ha encontrado nada de patológico o de conducta desviada en estas personas. Sin embargo, la realidad es otra. La mayoría de los datos y estadísticas sobre las personas transgénero, transexuales, las dan las ONG que buscan apoyar a la población LGBT, colectivos a favor de esas ideas. Por lo tanto, no hay datos precisos, confiables y a gran escala sobre el bienestar o malestar de estas personas. Sin embargo, a pesar de que buscan silenciarlos, cada vez salen más y más trans arrepentidos en programas, periódicos, con influencers, etcétera, y expresan su error y buscan que su palabra llegue a más personas, incluso dan todos los datos de sus credenciales para que vean que no están mintiendo, que no les fue como ellos esperaban al buscar una cirugía de reasignación de sexo, al cambiar su documentación legal o al darse a conocer como otra persona. Hay muchos casos individuales, pero la ideología es más fuerte que la ciencia. Universidades y centros de estudio se niegan a investigar el caso de los arrepentidos, como si tuvieran miedo de lo que van a encontrar, como si ya supieran qué van a encontrar ahí. Si tienes disforia de género, es decir, si no te sientes cómodo con tu sexo biológico que se te fue otorgado, te ofrecen dos soluciones: una terapia hormonal y una cirugía de reasignación sexual. Ambos son muy invasivos y con efectos secundarios que afectan en lo psicológico y en lo emocional. Una investigación que dio seguimiento a 13 personas transexuales por periodos entre 6 y 25 años, dependiendo del sujeto, vio que el 30% de estos sujetos de estudio se arrepintieron de la operación. Todos estos varones, después de la resignación sexual y de la construcción vaginal, vieron como fracaso esa cirugía y buscaron una reversión. 8 de las 13 personas mencionadas, a pesar de verse como mujeres, no se sentían así. Su psique se confundió mal, especialmente porque sus órganos no eran funcionales en las relaciones sexuales. Estudios como estos hay muchos, se han replicado, pero el problema es que son a pequeña escala, pero usan instrumentos definidos y con alto grado de precisión, pues le dan seguimiento a los sujetos del estudio por mucho tiempo. Una cifra popular decía que aproximadamente el 5% de los transexuales se arrepentían de haberse sometido a cirugías. Esto como dato se recogió con todos los que pues se han dicho en programas o lo han expresado. O sea, podrían ser más ese porcentaje. Y estos se arrepentían y buscaban una cirugía inversa. Un 40% de las personas transexuales se suicidan y el 20% de los que se arrepienten de la cirugía se suicidan. Y como mencioné, estos números aumentan y aumentan a pesar de que los colectivos forzan a la sociedad a aceptarlos y a normalizar su comportamiento. En muchos países tienes que tener más de 18 años para someterte a una de estas cirugías. Según la clínica donde te operes, debes pasar diferentes pruebas como examinación psicológica, psiquiátrica, estudio hormonal y un largo tiempo de espera para que pienses si realmente quieres someterte a esto. Aún así, el doctor Georgievic ha visto más y más gente arrepentida, deprimida y solicitando una cirugía reversiva. El colectivo LGBT+ ha buscado que se permita a los niños prepúberes someterlos a cirugías de reasignación de sexo, que realmente esto solo es una castración y el que te induzcan hormonas. Y así ha pasado en muchos lugares de forma legal e ilegal. Si un adulto yace tan confundido y arrepentido, ahora imagínense cómo estará un niño. De ahí que entre el 80 y 90% de los niños supuestamente transgénero cambian sus ideas en la adolescencia. Cada vez aumentan más y más los números de personas arrepentidas.
Y los colectivos de estos dirán, ah, es que ellos no eran trans, solo hacían eso por moda. Y es ese precisamente mi punto. Tanto adoctrinamiento, tanta incitación en medios de difusión, mundo del entretenimiento y demás, han hecho que más gente por moda se una a estos movimientos, se someta a cirugía o tenga relaciones sexuales hasta con seres de otras especies, porque pues todo es natural, nada es patológico, uno escoge cómo ser feliz, no debe haber límites para nada, ¿no? Pero muchos trans no se someten a cirugías, solo cambian su aspecto físico, sus nombres legales y sus costumbres. Pues también hay varios arrepentidos de estos. He notado algo muy común en los que han salido en diarios o expusieron su caso en otros medios de difusión. En el caso de las mujeres, empieza todo con una mujer que se vuelve lesbiana. ¿Por qué? Porque dice que no encontraba el cariño que quería al buscar hombres, ¿no? Entonces se cambia a ser lesbiana porque dice que siempre sintió que le atraían más las mujeres. Luego se cambia de sexo, dice ser hombre y cambia su nombre. No se somete a cirugías, pero quiere que la traten como hombre. Y luego se suicida. Hay muchos casos, puedes revisarlos, buscarlos. Muchas eran líderes de movimientos feministas o LGBT, pero en su búsqueda de la felicidad mediante el cambio, nunca encontraron la tan ansiada estabilidad y paz. Falta mucha información precisa sobre los arrepentidos, pero el problema es que muchas de las personas en ciencia son miembros o apoyan a colectivos LGBT y modifican la información, la distorsionan. También el caso contrario, claro. Para que no te confundas, no te quedes con los titulares. Revisa bien las investigaciones, los instrumentos de medición y los sujetos que estudian. Pues esto es una guerra, y mientras en algunos lados te censuran, bloquean y ni te permiten mencionar palabras, en otros modifican la ciencia a conveniencia de otros colectivos. Se necesitan investigaciones con métodos precisos y realizados por organismos objetivos en el tema, sin ninguna inclinación.